¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. En los próximos 30 minutos revisamos algunos de los temas más importantes de lo que ha ocurrido este miércoles 14 de septiembre. Y vamos a comenzar de inmediato con algunos detalles específicos que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día de hoy, respecto a la reforma tributaria, en particular sobre los efectos que tendrá en el proyecto completo, las indicaciones que va a presentar el gobierno, cambios que, por ejemplo, van a reducir la capacidad de recaudación que tiene esta reforma tributaria. Recordarán ustedes que la reforma fue presentada con el objetivo de recaudar 4,1% del PIB una vez que ya esté en pleno régimen, en 4 años más. Pues bien, con los cambios que está presentando el gobierno en esta materia, la autoridad reveló que estos ingresos que va a generar la reforma van a disminuir en 0,5 puntos del producto. De esta forma, entonces, la recaudación sería de 3,6 puntos del PIB. Sigue siendo una meta sumamente ambiciosa, pero reconoce el gobierno que hay un impacto debido a las indicaciones que en la práctica implican modificaciones, por ejemplo, respecto a los gastos que se pueden aceptar para deducir la base imponible, algunos incentivos que se generan también y que tienen un valor total, cuando ya esté operando la totalidad de la reforma, cercana a los 1.700 millones de dólares. El ministro explicó que de todas maneras hay medidas compensatorias de esa menor recaudación. Expuso, por ejemplo, que los incentivos fiscales a la inversión que presentaron el día lunes en la agenda Invirtamos en Chile implican mayor crecimiento de la economía. Si eso ocurre, la base de recaudación se amplía también y eso podría compensar en parte la menor recaudación de las medidas que se van a modificar. Marcel además expuso que dentro del ajuste fiscal este año habría una modificación en el nivel del techo de deuda bruta del gobierno también, por lo tanto habría menores gastos por intereses y por ende entonces otra forma de compensar lo que se deja de recaudar por estas indicaciones. Ese es el panorama entonces que traza el gobierno en una semana bien intensa, con la presentación de las indicaciones, con estos cálculos que ha hecho el gobierno y la presentación del ministro Marcel. Durante esta jornada, en la mañana temprano, en Agenda Económica M, conversamos con el integrante de la Comisión de Hacienda, el diputado Frank Sauerbaum. Esta fue su visión respecto a los cambios que está proponiendo el gobierno para este proyecto. Francamente no me quedo conforme con las medidas que se anuncian, pero creo que es un avance y un reconocimiento de que el proyecto tenía varias falencias. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno quiera restringir el diferimiento de los impuestos a la renta de las sociedades pasivas, por ejemplo, eso va a ayudar a mejorar la inversión. La creación del fondo de los 500 millones de dólares de crédito, pero eso lo van a tomar las grandes empresas. La depreciación acelerada, pero solamente la depreciación acelerada es por un año, por el 2023. Entonces, por eso te digo, yo creo que el gobierno está bien inspirado, pero las medidas son parciales y de muy corto plazo. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que tenemos una situación económica muy compleja en los próximos años. Por ejemplo, nosotros le insistíamos al gobierno en que la ley 21.256, que hoy día tiene pagando a las pequeñas empresas un 10%, se mantuviera en el tiempo. El gobierno no quiso y va a subir los impuestos de las pequeñas empresas hasta el 25% en 3 años, de manera gradual, cosa que yo creo que había que dar un tiempo de respiro. Bien, ahí la visión entonces del diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sobre este tema. Otro punto que abordamos en la conversación con el diputado tiene que ver con la reforma previsional. Es el otro gran proyecto legislativo que enfrentará el gobierno durante esta administración del presidente Gabriel Boric y este año en particular. ¿Cuándo se va a presentar? Aún no se sabe, es lo que ha dicho la ministra Janet Jara, porque lo va a definir el presidente Gabriel Boric. Y entre tanto, el ministerio está avanzando en la agenda prelegislativa, en las conversaciones del subsecretario Cristian Larraín con los parlamentarios que integran la Comisión de Trabajo, por donde va a ingresar este proyecto, que es un enorme desafío. Al respecto, esto fue lo que dijo el también integrante de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, sobre las ideas matrices de esta reforma previsional. Es muy compleja la reforma, ¿eh? Es muy compleja. Nosotros la vimos ayer, como le digo, miren, nos juntamos apenas una hora, pero es muy complejo y muy ambicioso el cambio que se quiere hacer. Ahora, nosotros creemos que es absolutamente necesario hacerlo y vamos a estar disponibles para esta discusión, pero el gobierno, como te digo, va a hacer una reforma que es bastante profunda. A mí hubieron cosas que me llamaron la atención, que el gobierno comentara que va a terminar con el encaje, cosa que a mí me parece... o yo escuché mal o el subsecretario se equivocó, pero cosas como esas nos parecen preocupantes, y que instala también un sistema que va a ser desde el Estado, entiendo yo, con una AFP estatal, por llamarlo de alguna manera, con un ente
administrador de fondos. Vamos a tener, sin duda, una diferencia con el gobierno tremenda. Bien, ahí entonces la visión del diputado Frank Sauerbaum. Continúan estas reuniones sin fecha todavía para la presentación de la reforma. Mientras tanto, pasemos a revisar algunos antecedentes bien interesantes que publicó CIEDES el día de hoy respecto a los movimientos entre los fondos y los multifondos dentro del sistema, porque en julio se registró una tendencia positiva de cambio entre los distintos multifondos de acuerdo a las estadísticas administrativas. 8,9% fue el crecimiento que hubo en el tipo de movimiento desde los fondos de menor riesgo a los más riesgosos, por ejemplo, durante el mes de julio. Son 132.000 movimientos en el sistema, lo que representa un crecimiento, como decíamos, sobre junio, pero, y este dato es bien interesante, hay mucho menos movimiento de los que había hace un año atrás, en el contexto distinto que significaba la pandemia también y cuando los retiros previsionales estaban en plena ejecución. Bueno, en ese contexto hubo un monto mayor de movimientos de afiliados. De hecho, el dato de julio, estos 132.000 cambios, representa una caída de 66% respecto a igual mes del año anterior. Según el boletín de CIEDES, del total de traspasos, el 71% corresponde a cambios dentro de la misma AFP, mientras que el 29% restante fueron movimientos hacia otra AFP. Y son montos traspasados en julio que ascienden a más de 2.948.162 millones de pesos, equivalentes al 2% de todos los fondos administrados, dicen desde CIEDES. Es el fondo B el que anotó la menor cantidad de traspasos. Por el contrario, fue el fondo A, que ha venido con una pérdida sostenida y que por lo mismo podría estar quizás algo más barato el valor cuota de ese fondo, el que ha recibido la mayor cantidad de traspasos en el séptimo mes del año. Bien, hagamos una pausa, ¿les parece? Nos vamos a separar un instante. Al regreso, analizamos parte de lo que está ocurriendo en el mercado en la entrevista de hoy. ¿Cuál es el efecto del dato de inflación de esta semana en Estados Unidos? ¿Qué pasó con Wall Street, que sufrió un fuerte desplome el martes? Parte de lo que revisamos en la entrevista del día aquí en Agenda Económica. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica PM. Vamos a analizar lo que ha ocurrido esta semana a nivel de mercados, con jornadas marcadas fundamentalmente por un dato que era muy esperado, el de la inflación en los Estados Unidos, que provocó un fuerte desplome en Wall Street este martes. Si bien el asunto se ha ido revirtiendo en las últimas horas, de todas maneras es interesante ver qué es lo que está moviendo por estas horas el mercado financiero a nivel internacional también, y por cierto acá en Chile. Vamos a conversar de estos temas junto al analista jefe de Admiral Markets, Renato Campos. Renato, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto poder estar aquí contigo. Gracias por conversar con nosotros. Ya podremos ver la mirada más local, pero partamos por lo que está ocurriendo afuera, Renato. La caída de este martes fue muy fuerte. ¿Por qué cayó tanto Wall Street? ¿Por qué o cómo más bien interpretó el mercado el dato de inflación que conocimos esta semana en Estados Unidos? Los mercados durante los últimos 12 meses casi han estado muy pendientes a las decisiones de política monetaria y la restricción que la Fed lleva adelante a partir de octubre del año pasado. Teniendo esto en cuenta, las cifras de inflación que siguen elevándose durante el último tiempo, alcanzando máximos en torno al 9,1% y ya durante los últimos 2 meses tendiendo a moderarse, siguen preocupando a los mercados y con ello finalmente mostrar incertidumbre a nivel general. Las consecuencias que estas restricciones monetarias podrían causar sobre la economía americana son las que llaman la atención hoy por hoy y que por supuesto tienen en vilo o tienen muy pendiente a los operadores a nivel internacional. Sí, a la luz de lo que ocurrió esta semana, por ejemplo, Renato, ¿esto quiere decir que los mercados están leyendo como algo más probable un escenario de recesión, por ejemplo? Claramente, ya tenemos una recesión técnica en Estados Unidos de un menos 1,6% durante el primer trimestre, un menos 0,6% durante el segundo de manera preliminar, y que se llama o se le habla de una recesión técnica considerando que las cifras de empleo la verdad que se mantienen bastante satisfactorias, en niveles históricamente bajos, un comercio, un dinamismo interno que la verdad viene sustentando la economía americana hoy por hoy. Y claramente el hecho de que tengamos cifras bastante dispares un lado por otro tienden a mostrar un poco de incertidumbre, qué es lo que pueda ocurrir o cuáles pueden ser el agravamiento económico mucho mayor durante el término de este año 2022. Y esto significa, Renato, el dato de inflación, pero además la forma en la que el mercado empieza a leer esto, porque es un asunto de expectativas fundamentalmente, ¿esto significa que le ponen más difícil la pista para la Reserva Federal o no necesariamente?
La verdad que la Reserva Federal dejó en claro en la última intervención que hizo en el mes de agosto, donde Jerome Powell en el simposio Jackson Hole señaló claramente la intención por seguir elevando la tasa de interés y lo que va en línea con las expectativas de este próximo día 21 de septiembre, en donde se espera que suba 75 puntos básicos. Sin embargo, lo que ocurrió el día de ayer y lo que viene sucediendo durante las últimas jornadas responde finalmente a un escenario en donde la inflación se modera menos a lo esperado y que eso entonces da el pie para que el mercado especule con alzas de tasas mucho más agresivas. Por ende, la posibilidad de tener alzas incluso de 100 puntos básicos, de acuerdo a los aumentos de probabilidad en torno a un 36 o un 28% que se señala durante las últimas 24 horas, tienden a incidir finalmente en las expectativas que se tienen para los próximos meses y la recesión en la cual Estados Unidos podría enfrentar finalmente. Ajá. Renato, y entonces con ese escenario, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas, por ejemplo, en los mercados a nivel internacional? Mira, la verdad que los mercados tienden a tener una tendencia negativa durante todo lo que va este 2022, secuencias de máximos y mínimos decrecientes, en donde los temores, por supuesto, se agravan en el último tiempo, pero también tenemos que ser claros que los mercados se toman pausa frente a ciertas condiciones que se van dando. Si la inflación eventualmente tiende a moderarse durante los próximos reportes, podríamos ver un mercado que tienda a reaccionar de manera favorable, entendiendo que el apetito por riesgo podría recuperarse, adelantando o anticipando muy probablemente la reducción o bien una menor celeridad que pueda tener la Fed en cuanto a su tasa de política monetaria. Ajá. Lo que quiere decir en buen chileno que le quiten el pie al acelerador para poder finalmente ver un cambio en la restricción que llevan al día de hoy y por ende le permitan a las acciones que han estado muy golpeadas durante los últimos 9 meses le permitan tener un cierto respiro. Ajá. Renato, respecto al efecto que esto empieza a tener en el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, por la magnitud del mercado, por la importancia que tiene, va golpeando también al resto. ¿Por qué en el caso de Chile no se ha visto un golpe tan duro? De hecho, ha sido un año en términos generales bastante positivo para la bolsa local. Muy bueno, la verdad que alcanzando máximos históricos o acercándose a los máximos del 2018, hace algunos días atrás. Los fundamentos finalmente para la bolsa local siguen bastante sólidos. Tenemos que recordar que una de las apuestas del mercado a principios de este año han sido los países emergentes ante la anticipación de una recesión en Estados Unidos, de las restricciones en la política monetaria tanto de Europa como de Estados Unidos particularmente, que permiten tener una visión mucho más favorable para los países o las economías emergentes. También los fundamentos de las compañías tienden a ser sólidos y con ello finalmente apoyar un rendimiento favorable en el último tiempo y por qué no decir tal vez que el IPSA puede alcanzar los 6.500, 6.400 puntos. Eso está absolutamente sobre la mesa de acuerdo a las tentativas o en las expectativas que el mercado tiene de ahora en adelante. Sí, y pareciera ir por un carril paralelo, sobre todo desde el punto de vista de la incertidumbre política también, ¿no? En un momento donde había mucha incertidumbre, después del resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre, algo menos de ruido, pero de todas maneras parece llevarlo por un canal distinto a la bolsa local. Sí, finalmente la bolsa local también viene a responder precisamente a eso, a mercados que se mantienen bastante sólidos. Recordemos que parte del componente o negativo que se ha visto durante gran parte de este año viene siendo la demanda interna, las ventas minoristas, y tienen un peso muy bajo o un peso relativo menor que el resto en el índice local, por tanto no le pega de mayor manera en el corto plazo o en el mediano plazo que estas puedan llegar a tener. Por tanto, la perspectiva sigue siendo favorable, los fundamentos, como eso también lo mencionábamos en otras ocasiones, siguen siendo muy positivos y con ello la posibilidad de seguir viendo valores superiores está muy por sobre la mesa. Sí. Ahora, en el caso del dólar, pareciera ser un escenario distinto de análisis, ¿no? Bueno, por lo que está pasando con el dólar a nivel internacional, evidentemente que funciona como una referencia, pero pareciera por un carril distinto, porque, por ejemplo, estamos viendo que el precio del dólar durante este miércoles cierra nuevamente al alza, bordeando los 920. Sí, tenemos que entender finalmente que tanto a nivel internacional como a nivel local el dólar se ha venido apreciando de manera importante. Esa es una arista a tener en cuenta. Tenemos el cobre, por supuesto, con su evolución negativa al último tiempo, sobre todo a partir de mayo en adelante, con una caída por debajo de los $4 la libra. Un mercado a nivel internacional y a nivel local que, por supuesto, entiende que la incertidumbre es la hoja de ruta a tener en cuenta. Por tanto, el mercado se refugia en dólares, sobre todo en Latinoamérica. Tras el plebiscito, las condiciones se esperaban tentativamente que pudiesen mejorar, sobre todo tras la intervención del Banco Central de Chile,
que involucró obviamente una inyección importante de dólares al mercado, cosa que al día de hoy tiende a disminuir, pensando que todavía los fundamentos siguen muy a favor del dólar americano tras las restricciones en la política monetaria. Pero también tenemos que ir entendiendo que ya las incertidumbres se van transformando también en un poco más de certidumbres. Hay una seguridad mayor por ver todavía una inestabilidad. Hablemos, dentro de la incertidumbre también existen estas seguridades. Y esta seguridad que puede existir es de tener un ambiente todavía caldeado en torno a la política, una economía que ya claramente nos ha dado muestras de recesión para el próximo año y que con ello, por supuesto, debilitan al peso chileno. Sí. Ahora, la pregunta que tal vez vas a hacer y que apunta a ver si es que podemos ver un dólar en torno a los 1.000 o los 1.060 pesos por dólar, nosotros en una última carta que hemos señalado a nuestros clientes, hemos apuntado que por ahora los valores del tipo de cambio, mientras se mantenga por sobre los 880, debería seguir siendo alcista con mira en torno a los 920, que alcanzó precisamente el día de hoy, y los 954, 950. Mirar valores, como te decía, en torno a los 1.000 o los 1.060, por ahora nosotros los descartamos, apresurándonos a mirar tal vez una debilidad que el dólar a nivel internacional transitoriamente pueda llegar a presentar y que con ello también le pegue de manera favorable al peso chileno. Particularmente eso es lo que podríamos esperar para el último trimestre de este año. Renato, lo último, no podemos obviar tampoco lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio con la acción de LATAM. Según lo que tengo aquí en los datos, si tú tienes otro y corrígeme sin problema, pero LATAM cerró con una alza superior al 300% y llama mucho la atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese papel? Mira, recientemente hemos conocido noticias en torno al término o bien los últimos pasos para su reestructuración, su reestructuración de deuda, lo que termina entonces por señalar una condición teóricamente más tranquilizadora para los operadores y para el mercado en general. Sin embargo, mantiene una perspectiva negativa. El compromiso por ahora de los accionistas se mantiene vigente y que es lo que tal vez le da un poco de tentativamente un escenario favorable, sobre todo por los valores en los cuales se encuentra actualmente, pero sigue siendo una acción que está muy pegada en el tiempo y que sus fundamentos todavía son bastante débiles. Bien, Renato, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darnos más luces de lo que ha ocurrido esta semana antes de Fiestas Patrias. Que esté muy bien, gracias por el contacto. Gracias, Sebastián. Gracias por convidarme. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de algunas empresas que están cambiando ciertos cursos de acción en determinados negocios en particular. Canalizar los beneficios sociales a través de comercios de barrio es la apuesta que tiene Locales Conectados. Y lo que busca es precisamente ir generando una cadena virtuosa de colaboración también entre distintos rubros que beneficien también, por supuesto, a los consumidores finales. De eso nos va a contar en la siguiente nota Francisca Bamontes. María Angélica es beneficiaria de un aporte monetario otorgado por la Municipalidad de Renca. Gracias a esa ayuda ha podido hacer mejoras en su casa y ha comprado los materiales para ello en una ferretería de su barrio. La transacción es realizada a través de Locales Conectados, una plataforma que surgió en medio de la pandemia a raíz de la entrega de cajas de alimentos por parte del gobierno. Fue fácil, fue rápido, la atención buena, así que no tuve problemas en ningún sentido. Llegó la aplicación y les llegó a ellos y se hizo efectivo el beneficio. Renca es una de las 270 comunas de Chile donde opera la aplicación de Locales Conectados. Esta herramienta funciona como intermediario entre la entidad que otorga un aporte social, que puede ser público o privada, y el beneficiario final, cargando billeteras digitales asociadas a su RUT. De esta forma, permiten al usuario cubrir sus necesidades sin alejarse de sus casas y al mismo tiempo contribuir en la economía local. Yo voy a entregar un bono para que se gaste en este problema que quiero resolver, pero además que genere un impacto en la economía local, porque el 100% de los comercios locales conectados son micro y pequeñas empresas. Veníamos de tener un flujo de venta muy bajo y llegó como ayuda para subir un poco las ventas y también para la gente. Entonces fuimos beneficiados todos de esta APP. Por una parte, los recursos que reciben las familias que requieren un apoyo de parte de la municipalidad, pero en segundo lugar también los comercios que se ven beneficiados al recibir compras que a lo mejor no hubiesen podido recibir de otra manera. La iniciativa ha logrado llegar a comunas de escasos recursos y más rurales, donde la brecha digital suele ser más amplia, por lo que el desafío también se concentró en facilitar el uso de los recursos disponibles, al mismo tiempo que siguieron ampliando su presencia por el territorio nacional.
La razón por la cual crecimos, por ejemplo, Antofagasta, que fue la segunda comuna más potente, es porque el gobierno regional de Antofagasta dijo: yo quiero que las 9 comunas de la región tengan locales conectados. Estamos creando tecnología para personas que muchas veces tienen brecha digital. Por otro lado, esta iniciativa también marcó un hito en la forma en que se rinde el gasto público. Lo que permitió ese trabajo con Antofagasta es que la Contraloría General de la República aprobara locales conectados como la primera plataforma privada que permite rendir el gasto público. Y eso es un avance enorme en modernización del Estado y en la forma como se hacen las cosas. Nosotros podemos hacer un seguimiento casi en tiempo real de no solamente cuántas familias tienen hoy día la carga activada, sino que también cómo esas familias van comprando. Entonces muchas veces hay una familia que incluso puede dividir su monto total. Vamos teniendo la posibilidad de hacerle seguimiento, eventualmente redestinar recursos que pudiesen no utilizarse. Así es que estamos muy contentos con también esa beta que se abre respecto de lo que significa eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, que es hoy día para nosotros algo fundamental. Además de la cobertura que ha logrado a nivel nacional, hace unos meses Locales Conectados dio un paso y se instaló en un departamento de Bogotá, Colombia, probando un piloto exitosamente. Hicimos otro piloto que es el que nos permitió hoy día ya estar en 270 comunas de Chile, que fue con el Ministerio de Desarrollo Social. Colombia también es un país que el desarrollo de la fintech y el desarrollo de tecnología financiera en general está muy avanzado, por lo tanto es un lugar que nos ha acogido muy bien. Las ambiciones siguen por ahora en seguir expandiéndose por el territorio nacional y también internacional e incentivar a que los actores públicos y privados potencien el crecimiento de las economías locales. Ya llevamos 43.000 billeteras, tenemos 5.200 comercios asociados. Hoy día lo que buscamos es ya tener una escala nacional. Estamos en conversaciones con otros municipios, con el gobierno. Podemos ayudar a la misma gente que está en la comuna de nosotros. No tener que salir fuera y ayudar a grandes emprendedores muchas veces, comercios grandes. Acá no, pues es comercio pequeño. Eso de que nosotros les compremos a ellos a través de una ayuda que nos dan, nos ayuda a nosotros y les ayuda a ellos. Así cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones aquí en CNN.